Entrevistas en las que nos importa el contenido programático de cada formación. La del Partido Popular en su lista al Congreso de los Diputados por Sevilla está encabezada por Juan Bravo, que está en nuestro plató. Señor Bravo, buenos días y gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Pisamos el Ecuador de la campaña. ¿Cómo la lleva? Bueno, la verdad es que muy bien, muy ilusionados, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero contentos porque encontramos mucho respaldo de la gente y al final estamos aquí para servir a los demás y para intentar convencerles de que confíen en nosotros. Tenerle a usted y no empezar por economía, en fin, parecería inadecuado, pero se presenta usted por Sevilla y ha sido miembro del gobierno andaluz. Suponemos que hay, en fin, que lleva contenido sevillano y andaluz al programa de su partido. Bueno, sobre todo, yo creo que de alguna manera, si alguien se acerca al programa o ve lo que se defiende desde el programa económico del Partido Popular, son las recetas que hemos aplicado en Andalucía, ¿no? La capacidad de, si cuando se pueda y en la parte que se pueda, bajar los impuestos para intentar ayudar a las familias, a la inversión, al empleo, al crecimiento, intentar simplificar, reducir trabas administrativas y burocráticas para que la gente pueda emprender, para que la gente pueda ejercer su actividad y no tenga que dedicarle tanto tiempo a la administración, el uso de los fondos europeos, que tan importante ha sido en Andalucía desde que llegó Juanma Moreno por la activación que se hizo de los mismos. De una manera, el poder estar cercanos a lo que la gente nos pide, y sabemos que en estos momentos es difícil para las familias, puesto que pagan más por la luz que antes, pagan más por el gas que antes, pagan bastante más cuando van a comprar en la cesta de la compra, y las hipotecas también está siendo una carga importante. Teníamos previsto preguntarle un titular ampliado sobre el contenido económico del programa de su partido, pero ya lo ha expuesto. Mire, el PSOE subraya, digamos, datos macroeconómicos que, al menos a unos efectos comparativos, resultan favorables a la economía española. Ustedes oponen que hay muchísima gente que continúa mes tras mes pasándolo mal, sobre todo por los precios. ¿Es así? Sí, bueno, pero cuando damos muchos datos, es verdad que hemos entrado en una dinámica en la que se puede confundir a la gente, e incluso la gente ya no saber quién dice la verdad, ¿no? Porque estamos en ese momento. Pero hay una verdad que no falla, que es lo que cada uno experimenta. Y cuando hablas con el ciudadano y le preguntas eso, ¿qué le pasa cuando va a comprar la cesta de la compra y cuánto paga por el azúcar o cuánto paga por la carne o por el pescado? Todos nos van a decir que pagan más. Y cuando le preguntamos qué pasa con su recibo de la hipoteca, saben que no estamos bien, y cuando miran el desempleo y ven que somos el país de la Unión Europea con mayor desempleo, saben que este país no está arrancando, que necesita un cambio profundo para intentar activar las oportunidades que tenemos, que las tenemos muchas, que hay que ser también optimistas y positivos. Usted fue el encargado de aplicar la fórmula fiscal en el gobierno andaluz a la que ya ha hecho referencia. Si ocurriese que su partido ganase las elecciones del 23 de julio, tal vez usted mismo tendría que ser el que aplicase la misma fórmula, esta vez en el gobierno de España. ¿Nos puede, aunque ya la ha referido, resumir esa fórmula fiscal? Bueno, yo creo que la fórmula fiscal, en primer lugar, necesitamos una reforma fiscal en su conjunto, pero de manera rápida lo que propone el presidente Feijóo es una deflactación del IRPF. Piense que en el IRPF, en los primeros 5 meses nada más, por ejemplo, los españoles hemos pagado 5.000 millones de euros más. Se considera que una parte de eso hay que devolvérselo a los españoles, sobre todo para provocar algo tan importante como el consumo, que el propio Banco de España dice que está cayendo de una manera destacada, ¿no? En segundo lugar, la rebaja temporal del IVA en la carne, el pescado y las conservas, que es la parte de mayor coste de la cesta de la compra, para intentar ayudar a las familias, y que además ha demostrado que ayuda también a rebajar la inflación. Y en tercer lugar, tenemos que intentar ayudar a que se provoque la captación de inversión, que incentivemos la inversión y, sobre todo, algo fundamental, que es el I+D+I, la investigación, el desarrollo y la innovación. Y sobre todo la innovación, porque es lo que nos permite exportar, lo que nos permite tener productos competitivos y que nuestra economía crezca con una productividad, cosa que hasta ahora, algo que la AIREF dice, es que la productividad y la competitividad española está muy baja. ¿Siempre es bueno bajar impuestos, señor Bravo? Bueno, siempre hay que intentar dejarle el máximo capacidad disponible a las familias, a las empresas, al autónomo, al emprendedor, para hacer esto, pero dentro de un equilibrio. Fíjese, si nosotros comparamos el año 2019 con el año 2022, que no sabía recuperar el 22, los datos previos a la pandemia, los españoles han pagado 43.000 millones de euros más de impuestos. 43.000. ¿Eso es bueno? Y le hago una comparativa, para que vean que esto no va de izquierdas o derechas. Si cogemos España y Portugal, las dos están gobernadas por izquierdas, ¿correcto? En España suben impuestos, en Portugal bajan impuestos. En España un déficit del 4,8% y en Portugal un déficit del 0,4%. 11 veces menos que España. A ver si esto va a ser de buenos o malos gestores, porque en Cataluña tienen los impuestos más altos, un déficit descontrolado y una deuda descontrolada. En Madrid tienen impuestos bajos, equilibrio presupuestario y una deuda controlada. En Valencia tenían hasta la fecha impuestos altos, déficit altísimo y deuda altísima. Andalucía, bajado impuestos, ha equilibrado presupuestos y una deuda controlada. Esa es la variable que cuando contemos, y no es bajar por bajar, es bajar por subir recaudación,
por subir trabajadores, por subir actividad económica, por subir residentes, que en Andalucía, por ejemplo, hemos ganado gente que ha venido a vivir, con lo cual la fórmula andaluza es extrapolable al resto de España porque tenemos un reto. Y le digo un último dato y cierro. Hay 2,1 millones de nómadas digitales, gente que puede trabajar a distancia y tal, que de aquí al año 2026, según LinkedIn y Microsoft, van a decidir dónde van a vivir. ¿Le vamos a hacer un país atractivo o un país dificultoso, con muchos impuestos, con cargas que no existen en otros países, para que se vayan? Nosotros queremos que vengan a vivir a España. Otros datos de Eurostat indican, sin embargo, que la presión fiscal española estaba en 2021 por debajo de la media europea y más por debajo aún de la presión fiscal de países como Alemania, Francia, Bélgica. Y quizá esperamos en España tener, servicios públicos al nivel que los tienen en esos países, ¿no? Bueno, vamos a comparar lo que hemos hecho en Andalucía. Hemos sido capaces de bajar impuestos, se ha invertido más en sanidad, más en educación y más en políticas sociales. No creo que pueda haber duda. En segundo lugar, nuestra presión fiscal está ya a la altura casi de la media de la Unión Europea y somos el país de la Unión Europea que más ha incrementado esa presión fiscal. Pero además la presión fiscal es el PIB sobre los impuestos. Pero aquí tendríamos que ver la presión que soportan los que trabajan. Porque claro, cuando usted se acerca a Alemania y hay un desempleo del 2,8%, es que hay muchos más contribuyentes que en España aportando. Entonces, puede parecer que hay una mayor presión fiscal, pero lo que hay es que hay más gente pagando impuestos porque hay más gente que trabaja o que emprende o que es autónomo. En España es que somos el país con casi un 13%, 12,7% de personas que no trabajan, que no tienen la oportunidad de trabajar. Entonces, los que aportan son menos. Entonces, la clave no es tanto la presión fiscal, sino el esfuerzo fiscal. Y si comparamos el esfuerzo fiscal, es decir, lo que paga usted, los que nos están escuchando, el pensionista, el autónomo, el trabajador, aquí se paga más en algunos casos que en otros países. Lo que pasa es que falta gente que aporte. Ese debe ser el gran reto. No podemos tener más de 3 millones de personas desempleadas, no podemos ser el país de la Unión Europea con peores datos de paro. Lo que tenemos que conseguir es que 1,6, 1,7 millones de personas puedan trabajar. Si conseguimos eso, habríamos incrementado la recaudación en IRPF y en cotizaciones sociales en aproximadamente 20.000 millones de euros. Imagina si se dispararía. Y luego, si cogemos datos de la OCDE, hemos perdido poder adquisitivo, el 5,1, frente a la ganancia de poder adquisitivo de la media de la OCDE de un 0,8%. Y somos los que más hemos incrementado también la presión fiscal. Entonces, estos datos que utiliza la izquierda no son reales y ahí se puede comprobar, ¿no? Hablemos de empleo, si le parece, señor Bravo, y por aclarar. La reforma laboral impulsada por el gobierno convocante de estas elecciones, ¿hay que derogarla o no? Lo primero que tenemos que decir es qué ha hecho este gobierno con la reforma laboral. ¿Qué leyes se están aplicando ahora mismo? Se está aplicando la reforma laboral que hizo Fátima Báñez. ¿Qué hizo el gobierno con su reforma laboral? Principalmente cambiar los contratos temporales por fijos discontinuos. Esos fijos discontinuos que este gobierno, que nosotros denunciamos que eso era un maquillaje en junio del año 2022, solamente hemos tenido una respuesta por escrito que se les escapó, en que reconocieron que había 443.000 fijos discontinuos que no trabajaban. El gobierno hasta la fecha, después de muchos meses, casi un año, todavía no ha dado los datos oficiales. Entonces, lo que nosotros creemos es, oye, da igual lo que hayan hecho, da igual que lo llamemos contrato temporal o fijo discontinuo, hay que darle transparencia para que todo el mundo sepa cuánta gente está en esa situación. Tenemos que analizar que hoy en día para tener de media un trabajador tiene 25 contratos, eso no es el mejor escenario, que estamos repartiendo empleo más que creando empleo, que ese empleo se demuestra que no es de calidad, no lo decimos nosotros los estudios, y que si tenemos más de 3 millones de personas desempleadas, somos el peor país de la Unión Europea en este sentido. Creo que nuestro principal objetivo tiene que ser una reforma laboral que lo dote de flexibilidad, que asuma la cualificación y recualificación del personal para que tenga la oportunidad de trabajar como conductor de autobús, como personal sanitario, como ingenieros, como sector de la construcción, en todos esos ámbitos que ahora mismo le podría mencionar casi 1 millón de puestos de trabajo que los sectores dicen que están sin cubrir. Esa es la auténtica reforma laboral a la que tenemos que afrontar. Que lo queremos dejar como fijos discontinuos, no hay ningún problema. Pero eso sí, con transparencia, cuando llegue fijo, la gente sabrá cuántos fijos discontinuos están trabajando y cuántos fijos discontinuos no están trabajando en ese momento. Si fue la reforma laboral de Fátima Báñez, dice usted, ¿por qué el Partido Popular no la apoyó en el Congreso de los Diputados? Por lo que le he dicho, porque lo único que hacía era un maquillaje. Cambiaba el concepto de temporales por fijos discontinuos. ¿Tienen mejores condiciones los fijos discontinuos que los temporales? No, no es verdad. No tienen mejores. ¿Tienen mejor despido? No, no es verdad. ¿Tienen mejor prestación por desempleo? No es verdad. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar algo cuando el reto es sacar a gente del desempleo para darle la oportunidad, la libertad de que puedan trabajar? ¿Cómo vas a apoyar una reforma que sabes que eso no lo cubre? Aquí estamos en la disyuntiva de la caña de pescar o el pescado. ¿Qué le queremos dar a los ciudadanos? ¿Una ayuda, pero hacerlos vinculados a un sistema? ¿O darles la oportunidad y la libertad de que puedan elegir que quieren trabajar, que quieren tener una vida, que quieren tener una familia en el concepto que ellos entiendan, que quieren poder comprar o alquilar un piso, que quieren seguir creciendo
Pues nosotros creemos más en darle la caña de pescar antes que el pescado, ¿no? Lógicamente. Estamos en el último minuto, señor Bravo. Hemos dicho que si el Partido Popular gana las elecciones, tal vez usted aplique la fórmula de política fiscal desde el Gobierno de España, y usted no nos lo ha desmentido. No, no sé si no nos ha hablado de la posibilidad. No, yo lo que creo que lo importante es que se apliquen las medidas, no quien las aplique. Esto se hace con un equipo. Yo adquirí un compromiso con el presidente Feijóo y con el presidente Juanma Moreno, que me pidieron que fuera a ayudar en la parte económica al Partido Popular a nivel nacional. Ese compromiso era hasta el día de las elecciones, terminará el 23 de julio, y lo que sí que les puedo asegurar a todo el mundo que nos está escuchando y viendo es que Feijóo va a hacer lo que sea lo mejor. No tiene mochilas, no tiene compromisos, no tiene responsabilidades con nadie. Tiene que elegir a los mejores porque este país necesita ese cambio. Una palabra sobre esa última muerte de una chica que nos llega desde Málaga hace unos minutos, que fue expulsada o se tiró de un coche no ha fallecido, pero está gravemente herida. Una palabra sobre esta cuestión que llamamos violencia machista o de género cuando se confirma que el caso pertenece a ese género. Compromiso total y absoluto. Es una lacra que todos tenemos que trabajar para erradicar porque no lo podemos permitir. Señor Bravo, gracias y suerte. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme.